¿Me escucháis? Sí, el Que te- problema es que no había grabado, soy terrible pastel. Deja, conversemos nomás, ¿no? Sí. Ya, dale, no, dale. Claro. El día de hoy, el Habíamos- tema principal es el tiempo, ¿ya? Vamos a ya. verlo en diferentes tipos de contextos. Lo que pasa es que siempre se habla del tiempo a nivel conceptual, po. O sea, el presente, pasado, futuro, si realmente existe el tiempo en sí, ¿cachai? Si es que antes de la creación había tiempo, me escuché dos veces, qué bueno. Eh, si antes del Big Bang existía el tiempo o no había tiempo realmente. En general la gente cuando se pone a hablar del tiempo lo tiene muy para el lado conceptual, o sea, del concepto de tiempo a nivel como filosófico y lo abstrae de lo que es realmente el tiempo a nivel físico. Si uno, por ejemplo, hace la aseveración de que hacen, por ejemplo, los cuerpos en el espacio, un agujero negro. Cuando te dicen, mira un agujero negro, lo que hace es distorsionar el espacio y tiempo, ¿ya? Lo que hace un sol, por ejemplo, un cuerpo tan grande como una estrella, un sol. El sol lo que hace es lo mismo, distorsiona el espacio y también el tiempo. Por lo que uno puede hacer la conjetura de que efectivamente si hay un tiempo universal, ¿cachai? Dentro de este plano, dentro de este plano que compone nuestra realidad, que vendría siendo el espacio completo, y lo que hacen los cuerpos, los planetas, los soles y los agujeros negros con su masa es básicamente distorsionar esto, hacer como como una contracción del espacio y a su vez generan también una abstracción del tiempo, debido Hola, a su buenas gravedad. noches, gatón, gatuelo. ¿De cuándo subieron? Bueno, la verdad es que la mejor definición de tiempo la da la filosofía, ¿no? O sea, la medida del cambio en un antes y en un después. Esa es la mejor definición de tiempo que existe y la más concisa. Es que a nivel físico, si uno hace si uno hace la conjetura a nivel físico, si es que no existiera la constante tiempo, ningún proceso de evolución, ya sea a nivel químico, físico, atómico, se llevaría a cabo. ¿Cachai? Estaría todo en cero, nada avanzaría. Entonces llevamos a Por nivel eso, conceptual. por eso, y en la filosofía el tiempo se define como la medida del cambio en un antes y en un después. En tanto las cosas cambian es porque están supeditadas o subordinadas al tiempo. Claro, pero yo voy a la raíz del fondo de cuál es el origen del tiempo, ¿cachai? ¿Qué lo genera? ¿Qué lo provoca? ¿Qué hace que tal vez en un planeta que tenga mayor masa, mayor diámetro, el tiempo sea distinto al nuestro? No sé, pues, un año significa ya tal vez, ¿cachai? No sé, pues 10 años. A eso voy yo, que en el fondo, esa distorsión que genera la materia en el espacio con respecto al tiempo, va en proporción a su volumen, a su masa, propiamente tal. Y yo tengo dos preguntas para Gato. Dale, referente al tema. Bueno, si quieres, ¿no? No sé, Sí, bueno, pues que, si es referente al tema, ¿Eres soltero? está del tiempo, ¿no? Del tiempo. dale. Vale. ¿Cuál es tu definición de tiempo? Eh, la verdad es Tómate tu que, tiempo. No puedo contestar. a ver, lo que pasa es que dentro de la historia, el cambio de lo que hemos conocido como el concepto de tiempo ha ido cambiando. Eh, quiero hacer una introducción referente a cómo se ha visto el concepto de tiempo en diferentes tipos de contextos. ¿Ya? Así que hablemos un poco de qué es lo que es el tiempo y voy a dar una introducción completa de lo que es. No tenía un tema preparado, pero me gusta mucho la definición filosófica que tenemos del tiempo, aunque ha ido cambiando en la historia. El mismo concepto de tiempo en filosofía ha ido cambiando, no se ha mantenido. Y Sí, sí, eso sí. también es importante recalcarlo. Oye, pero Freya, bienvenida. consulta, pero ¿cuál sería, según tú, la forma más, o sea, la forma de cuantificar el tiempo, o sea, la escala como más precisa, se podría Entonces, decir, gatito, un besito. Bienvenida. para cuantificar el tiempo? Pues nosotros lo medimos en ciclos orbitales, básicamente, de nuestro planeta alrededor de la estrella, del Sol. ¿Pero hay alguna otra Y Gato, medición? Gato, una pregunta. ¿Tú tienes una cuenta llamada Rey? ¿Quién? Buena pregunta, ¿eh?
Lo que pasa es que tu voz se me hace similar a la de Rey. Es una persona de Chile, creo también, que habla un poco como tú. A lo El mejor de es lo mismo. 33. ¿Te has dado cuenta, gato? Doble vida. ¿Rey? Ahora me vengo Creo a que sí. enterar. No. Doble vida, gato, por eso no decir like. No, pero No. sí es cierto que hay otra cuenta que también tiene culto y también tiene puesto el gatito también. Sí, Ah, sí, sí, es sí. muy parecido. Es Sí, demasiado igualito. parecido. No, mis únicas dos cuentas es Gateo y Gato Oculto. Son las únicas dos cuentas mías. Ay, ¿Estás seguro? yo sigo a Pulpo So- Oculto, ¿no tiene nada que ver contigo? no, Pulpo Oculto no. Charara. Ya estuvo- Mira, otro día lo invito porque te lo juro que pensé que eras tú. No, hay un gateo que está utilizando mi nick de ateo, pero no lo conozco, la verdad. No tengo idea quién es. Todos los chinos hablan igual. Te lo juro que sí, hablan igualito. No, yo no hablo igual que No, gato, que igual gato. se nota la diferencia, no hablan igual. Sí, no ofenda, por favor. No, para No, nada. no, Hay no. cambios, hay cambios. O sea, pero hablan muy rápido. A eso me refiero. Ah, posiblemente, puede ser. Eh, Sí, sí, sí. un segundo, rellenen. Uno. Y eso con el tiempo. ¿Qué opinas tú, Freya, del tiempo? ¿Tienes Yo tiempo para pienso contestar? que el tiempo siempre será movimiento. Creo que ya es Maldición. tiempo de dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Fabi. Se te acabó el tiempo. Para mí es el movimiento, lo puedo conceptualizar en eso, en el movimiento. Y Es si no hay como yo lo movimiento, identificaría mejor para mí. y si Es no hay como yo lo movimiento, identificaría mejor. De hecho, hablando de, si me voy a poner de manera filosófica o de manera como lo estabas, para explicarlo de manera filosófica, para mí, el hecho del cambio. Pero la ya, particularidad que tiene es que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la mariposa. El gusano hace su crisálida, ¿cierto? sí, Pasa el tiempo y sale la mariposa. Ok, nosotros vemos el cambio en sí, gracias al tiempo, pero no vemos cómo cambia la cosa. Entonces, sin el movimiento no sería viable, no sería posible el tiempo. O sea, el cambio en sí, el movimiento sería el propio tiempo, porque es lo que permite que cambie la cosa. Sin claro. ello no habría avance. Y después está la particularidad en el espacio, ¿qué es lo que ocurre? Sí, Hay un dato muy curioso, que es cuando te acercas a la frontera, por ejemplo, si yo estoy fuera de la frontera de donde está un agujero negro, yo estoy sí, fuera sí. y tú te vas acercando con tu nave a la fronterita. Cada vez que tú te acercas más a la nave, yo voy a ver cómo te detienes pausadamente hasta que va a llegar un punto en el que vas a estar estático. Sin Ya. embargo, tú vas a seguir con tu tiempo habitual. O sea, la escala de tiempo, desde yo que soy la observadora a tú que eres el viviente, cambia totalmente. Y es algo muy, muy, muy curioso, porque ahí digamos que no habría cambio. Por lo tanto, no habría movimiento y no habría tampoco tiempo. Es curioso. Claro, o sea, se genera eso lo que dije al principio, el tema de la distorsión del espacio y tiempo, por la materia. O sea, es que ahí está el punto. Vamos allá. El concepto del tiempo, Pero, de todas disculpa un maneras, paréntesis, perdón. disculpa un paréntesis, pero eso hablaría de que ya existe un tiempo universal, que hay una escala de tiempo única a nivel universal, sin la presencia de la Eh, materia. ¿Mm? Sí, sí, pero en el momento en el que sales al espacio, el tiempo cambia. no, pero digo yo que a escala universal hay una escala de tiempo, o sea, hay una constante de tiempo universal. Y lo que hace la materia es distorsionarla, la altera, básicamente, la perturba. Bueno, alteraría entonces también el hecho de cómo nosotros la percibimos. Justamente. Lo, Sí, sí. Entonces simplemente serían mediciones distintas. sí, po, Vamos allá. Entonces, el concepto de tiempo ha sido abordado de maneras diversas dentro del largo del concepto que tenemos entendido en la historia en diferentes tipos de campos de conocimiento. Ya, de manera multidisciplinaria ha ido dando este tipo de cambios. Tenemos diferentes tipos de disciplinas que abordan con diferentes definiciones lo que es el tiempo. Por ejemplo, en la ciencia, el tiempo se entiende como una magnitud física fundamental, que es la que permite medir lo que sería la duración
o la secuencia de los eventos, ¿ya? Eh, por ejemplo, sería una dimensión de nuestro universo junto con el espacio. Y en física, por ejemplo, no lo podemos hacer el cambio. O sea, sería espacio-tiempo. Van juntos. En la mayoría de la ciencia, el tiempo se considera una constante. Más bien por eso tenemos la constante del espacio-tiempo. Fluye de manera uniforme y es usado para poder medir, por ejemplo, intervalos entre eventos o para poder ordenar eventos de manera secuencial. ¿Ya? Y así vamos entendiendo y nosotros podemos ir estudiando estas secuencias por las causas y los fenómenos que ha ido arrojando. ¿Ya? En la física, por ejemplo, se mide en unidades estándar, como segundo, y se usa para poder describir lo que sería el cambio en el estado de los sistemas físicos, principalmente. En la biología, que sería otro contexto, el tiempo lo que hace es regular los procesos como los ciclos de vida y el ritmo circadiano que se conoce. Por ejemplo, Fabricio había comentado el tema del tiempo, lo que sería en filosofía. Por eso que hay que evaluar a qué se refiere en cada contexto. En Es, filosofía, es por ejemplo, el que tiempo... toma, Perdón, dale. disculpa, es que lo toma la filosofía lo toma o sea, del contexto de la palabra, no lo toma No, en lo pero es más que en profundo. filosofía hay varios puntos de tiempo. Ahí tenemos varios cambios. Por ejemplo, el tiempo ha sido un tema central en el tema de la reflexión en la antigüedad mediante los filósofos. Uno de los principales que tomó el concepto de tiempo fue Agustín de Hipona y Immanuel Kant, que me encanta en ese sentido, y Henry Bergson, ¿ya? Que ofrecieron los diferentes tipos de interpretaciones más profundas de lo que sería la naturaleza del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, Agustín lo describe como un misterio, pues si le preguntamos, por ejemplo, qué es el tiempo, lo que él nos respondería en su libro, que, si no los, que en sí no lo sabemos. No podemos explicarlo, por si lo experimentamos, podríamos saber qué es, pero en sí todos lo experimentamos de manera perceptiva, ¿ya? Kant lo veía como una categoría de la mente humana, que sería una forma a priori que usamos para poder organizar las experiencias del mundo. Según él, el tiempo no es algo que exista independientemente del sujeto, sino que es una estructura interna de nuestra percepción para poder entender los fenómenos que interactúan, que causan un cambio, porque nosotros somos contingentes, estamos, eh, ¿cómo se dice? Estamos eh, obligados al cambio, no encontré la palabra. Eh, Bergson, por otro lado, lo distinguió entre el tiempo medido, ¿ya? El tiempo científico, ¿ya? Y el tiempo vivido o la duración, ¿ya? Que no se puede medir con relojes, sino que es como algo subjetivo. Tiene que ver con la experimentación internamente de la persona frente a lo que está viviendo. Como cuando te dicen, si estás feliz, el tiempo se te va a hacer eterno, y si estás triste, el tiempo se te va a hacer corto, o al revés, dependiendo de cada persona. En mi caso, me ocurre al revés. Por ejemplo, a lo largo de la historia, el concepto de lo que sería el tiempo ha ido sufriendo transformaciones. En la antigüedad, en las culturas como la griega y la egipcia, el tiempo no se veía como cíclico, con la repetición de estaciones y el ciclo eterno de la vida y la muerte. Los griegos diferenciaban entre dos tipos de tiempo, que sería el cronos, que sería el tiempo lineal y medible, y el kairos, que sería como el momento oportuno o tiempo más cualitativo, ¿ya? En la Edad Media, el cristianismo aquí tuvo una influencia en la visión de lo que sería el tiempo como lineal, con un principio de la creación y un fin que sería el juicio final. En el Renacimiento tenemos el Renacimiento y la modernidad, con el tema de la revolución científica, el tiempo comenzó a concebirse de manera más matemática y mecánica, con una visión que sería como más lineal y cuantificable, ¿ya? Especialmente con el trabajo de Isaac Newton, gracias a él, quien trató el tiempo como absoluto e independiente del observador, ¿ya? En el siglo XX, por ejemplo, con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el concepto de tiempo se desvió aún más, pasando de ser absoluto a ser relativo. Así que dependiendo del observador y la velocidad a la que se vaya desplazando.
El tiempo, por ejemplo, lo podemos entender en diferentes contextos, como estaba mencionando, y en neurología, por ejemplo, el tiempo se refiere a cómo el cerebro percibe y procesa la duración. Por ejemplo, el ritmo y la secuencia de los eventos. La percepción del tiempo sería como lo más crucial para poder entender lo que sería la coordinación de acciones y la toma de decisiones. Recordemos que el cerebro humano no tiene un reloj interno absoluto, sino que percibe el paso del tiempo a través de procesos cerebrales que hacen que se involucren en circuitos se llaman córtico estriatal, ¿ya? Este tipo de cosas. Los trastornos como la prosopagnosia o el trastorno de la percepción temporal pueden alterar cómo percibimos el paso del tiempo, y también nos puede llevar a experiencias de dilatación o compresión temporal. ¿Alguien quiere subir? Por ejemplo, el tiempo de lo que sería el tiempo cronológico es el tiempo medido de manera lineal en unidades específicas como segundo, minuto, hora, días, años, etc. Que en este caso sería este tipo de tiempo que es el que está utilizado en calendario, los relojes, y está utilizado para poder ordenar eventos en una secuencia objetiva, ¿ya? En términos históricos se refiere, por ejemplo, a la sucesión ordenada de hechos para poder que tengan parsimonia con la realidad, de forma tal que un evento sucede después de otro en una línea temporal, ¿ya? Y así podemos tener una secuencialidad. Oye, dicen y que nos manden, mira. Hola, por favor, mútese, señorita. Por favor. Vean de movilidad. Lo siento, tenías demasiado ruido. Tiempo fuera. Un segundo. Arregla tu micrófono, cariño, y así puedes volver a mandar la invitación. Oye, gato, Se pero te la idea de escucha súper conversar. mal. Sí, Gato, es solo una introducción. Por pero más ejemplo, larga que. pero que quiero explicarla en los diferentes sentidos de contexto que tenemos. Llevamos punto Ya, por vámonos a otra punto, parte, ya nos pero- dejó sin poder hablar ya. ¿Cómo? A ver, Ya conversar. nos dejó sin poder hablar, fue una introducción más larga. Ya no podemos hablar ya de nada, ya vámonos. Sí, ya, Ya. ya, vámonos. Fue el live. Ya, Ya vayamos lo dijo entonces. todo, ¿ya para qué? Ya estamos aquí como muñecos ahora qué hacemos. No, porque ahora es la parte importante, porque cómo nosotros podemos Suba a la percibir chica para ver si por lo menos la puedo Yo quería trolear en el tiempo o analizarlo, algo. pero este lo definió con. ¿Cómo? Tú Yo me quería Esa- analizar el tiempo de Esa es la la idea, parte pues. Ahora física. que tenemos una introducción del contexto de lo que es el tiempo, ahora podemos analizarlo La y llevarlo a introducción, diferentes tipos. ¿viste un documental, culiao? Ya, ¿Viste un documental? ¿Viste un documental de la wea? Ay, ya, vayamos allá. El tiempo, por ejemplo, entonces, yo lo pero a tomo nivel más físico. como en el punto de cómo lo percibía el tema del filósofo Kant. Yo lo tomo de la misma manera. En este No te sentido pongáis. que... no por el tema filosófico, sino que por el tema de que pasa por el cerebro y pasa por un tema de percepción. Así que no todas las personas vamos a entender el tiempo de la misma manera. No todos vivimos ni percibimos el tiempo de la misma manera, ni tampoco los fenómenos a los cuales estamos expuestos. Tenías que haber estudiado más, estás diciendo lo mismo que dije yo. Sí, no lo quería decir, pero. ¿Ya lo habéis Sí. dicho? Sí, ahí estabas tú escuchándome, ¿no? No me prestas atención. Sí. Chanfles. Dale de nuevo. Chincha la madre, ya no te lo repito. Decía. Está repitiendo lo mismo que dijo una. Esa fue la idea. Vas a tener que arreglarlo, dame poderes. ¿Cómo que no tienes poderes? No tengo poderes acá. ¿Así? ¿Te bañó también? A mí me hace lo mismo a veces. Ya, qué chanta. Ya, pues, denle la idea. Ya, pero que vos te fuiste para otro lado. Sí, güey, te pasaste hablando, tienes la lengua muy larga y rápida encima. Sí, Pero es que bo. recuerden que yo estos videos después yo Dijiste todos los los 5 minutos, subo. men. Estos videos No, después yo los subo a mi canal, así que tener una Hace idea de tipo- qué es el tiempo. Bueno, para aparecer la introducción, si la señorita Freya, estamos aquí acompañados con Gelión. sí, bo. Ahora va a subir Joana y la vamos a trolear un poco. Y Gato ya lo dijo Ya. todo lo demás va a ser puro relleno. Gracias. Tipo, tiene ese tipo de podcast, pues, de conversación, si nadie quiere ver. Sí, pero ¿cómo vamos a tener una conversación si ya lo soltó todo en los primeros 5 minutos?
Sí, bo. Esto para películas no vale ni para el prólogo, Dios. Bueno, yo me aferro a a esa suscripción de lo que sería el tiempo. ¿A cuál de todas las que diste? Porque diste 3. A la que menciona Kant y la que mencioné referente a la Kant neurología. no tenía, Kant no tenía idea de nada, guacho. Kant no sabía nada, sí, nadie Eso conoce a Kant. ¿Quién es ese? se inventaba cosas para que otros le compraran el cuento. Pobre loco, Vayamos, terminó en un psiquiátrico. vayamos abordándolos por partes. Po. Ya mencioné diferentes tipos de contextos. Yo, Vayámoslo abordando y así hacemos un debate sobre el tema. yo, Por ejemplo, yo en el quería, tema de la física. yo quería plantear el tema de que existe un tiempo universal, ¿cachai? ¿Ya? Y si bien los cuerpos doblan, o sea, como que lo distorsionan por su masa, Desdoblamiento. claro, por eso que se dice que que los cuerpos curvan el espacio-tiempo, o sea, ambas cosas, ambas variables, podríamos ¿Ya? decir que cuando uno se acerca, se aleja del centro de la Tierra, ¿cierto? O sea, la superficie se va alejando, esa distorsión del tiempo también va cambiando. Por ende, el tiempo en sí ya no es el mismo, ¿cachai? A medida que te vas alejando de la superficie terrestre. O sea, en un determinado punto, no sé, por la estación espacial, el tiempo pasa distinto a como pasa en la superficie de nuestro planeta, ¿cachai? Por la Exacto. distorsión que se genera. De hecho, por eso se han hecho estudios de los astronautas. Hay uno famoso, Sí, el de que los hay unos gemelos. astronautas, sí, de los gemelos, que están viendo cómo afectaba esa variación de tiempo con respecto a la altura entre uno y otro, a nivel biológico. ¿Cachai? O sea, Sí, el tiempo es una constante que varía también en función de la altura, o sea, del alejamiento o la proximidad de un cuerpo. exactamente. Sí. ¿Sí? El, por ejemplo, también como estabas diciendo, el tema depende mucho de la masa del cuerpo del cual estemos hablando. Si está cerca de un agujero negro, el tiempo se ralentiza. La distorsión. La distorsiona Claro, extremadamente. lo mismo que yo dije antes, lo mismo que yo dije antes, mira. ¿Sí? Que estamos retomando. Estamos retomando los Sí, sí, puntos. vamos a Claro, ir vamos a tomando ver, cada tema. ya Por vamos ejemplo, a entrar. ya expliqué Vamos. cómo se dio Eh, en la historia. Y la idea es ir tomando yo, cada uno el ahora de, y cómo lo el de entendemos. Cronos no me lo quedo. El de Cronos no me lo quedo. ¿Ya? Como te estaba diciendo en el hecho de la percepción que también lo estaba exponiendo Gilión, en el punto en el cual, aunque estamos en el espacio, pero en puntos totalmente diferentes, pero a la hora de la atracción y del fenómeno, cómo cambia totalmente la percepción del individuo que está sufriendo el fenómeno al observador. O sea, es brutal el hecho de que yo desde fuera lo vea prácticamente estático y el que está ahí siga viendo su tiempo pasando totalmente normal y fluido. ¿En qué puede afectar? En que, por ejemplo, o sea, como todas las moléculas vibran, o sea, como la materia en sí vibra, esa vibración también se traduce como movimiento. Por ende, puede que los procesos químicos, no sé, pues, alejados del planeta Tierra, sean mucho más rápidos las reacciones que en la superficie terrestre, ¿cachai? O sea que en el fondo puede que todo a nivel, ya sea biológico, químico, se genere mucho más rápido, evolucione mucho más rápido en un ambiente donde no hay mucha distorsión del tiempo versus en un planeta donde sí hay distorsión del tiempo. Podemos traslaparlo para ese punto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entiendo? Entonces también se podría llevar también por el lado contrario, ¿no? Se Sí, podría Claro, también ralentizar. puede desacelerar también, justamente, ¿cachai? Y ahí no sé si es que el tema biológico, ¿cachai? No sé, por la esperanza de vida o bien el envejecimiento, se verá afectado también por el tema de estar alejado de un cuerpo como la Tierra, ¿cachai? Puede ser que envejezcamos más lentamente, sí, se ralentiza. ¿cachai? Que tengamos Sí, de ese hecho debería de ser así. biología, dentro del razonamiento de la física, ¿sí? Que es lo que la gente no... ¿Qué es la explicación completa del estudio que hicieron con el experimento de los gemelos? Que ya me copiaron ya, puta, estos desgraciados, siempre me copian. Por ejemplo, en lo que sería en la física, el tiempo que había mencionado que eran dimensiones, que son las dimensiones fundamentales, que sería la que conocemos como espacio-tiempo. La, ¿Ya? esta la sacó la relatividad de Einstein, que habla del tiempo absoluto como lo que pensaba Newton. Que se aferró de lo que decía Newton en este caso. Pero Que es disculpa, el tiempo absoluto sería como el tiempo universal, el tiempo que prima sobre todo, sobre todo, exacto. ¿ya? A ese se refiere, porque se refiere a la expansión en sí, al universo. Recuerda que Que- el ya. espacio-tiempo sería como la caja que sostiene todo lo existente dentro de él. Pongamos como un mantel gigante estirado. Exactamente. O sea, en la física clásica, el tiempo
era visto como algo universal, porque lo que transcurría igualmente en todos dependiendo del observador, sin importar el movimiento o la ubicación de donde esté. Así Ya. que se refiere a la caja en sí, a esta nube que nos sostiene. Pero eso igual afectaría al desplazamiento, por ejemplo, de la luz en el espacio, po. O sea, cuando un fotón pasa cerca de un cuerpo masivo, al entrar en su distorsión, al mismo tiempo de que este cuerpo distorsiona la distancia, ¿cachai? O sea, el espacio, también distorsiona el tiempo. O sea, podría ser que por solo pasar cerca de un planeta masivo, el fotón, se ralentice o bien se acelere, ¿cachai? Mm. O sea, ¿cambiaría el hecho de la velocidad de la luz en ese caso? No, pues la velocidad es una constante. El tema es que el tiempo que tarda entre el punto A al punto B estaría mal o sea, ser impreciso, ¿cachai? Cuando uno Sí, termina claro, sí, claro, pero mira que la velocidad de la luz se mide por rebote. ¿Cómo? Sí, La velocidad de la luz mide por rebote. Entonces, bajo ese punto, ¿Cómo, sí, cómo no es por intensidad o de sea, la onda? no, la intensidad no, la velocidad de la luz. El Ya. fotón, al momento del rebote. No, pero para Se mide. determinar, cuánto, o sea, la distancia entre un planeta y otro, o sea, entre cuánto de una estrella, tengo entendido que es Claro, por entonces ese la. es el punto. Entonces, si me dices que en el momento en el que interacciona con otro cuerpo se ralentiza. Claro, se puede ver ralentizada. Influiría en el cálculo, básicamente. Pues puede que un cuerpo esté más cerca de lo que uno cree y como se ve afectado por un agujero negro o una estrella masiva o un planeta masivo, puede ser que tarde más en llegar a nosotros y uno haga la estimación de forma incongruente, o sea, imprecisa. exacto. Bueno, de todas maneras sigue siendo imprecisa. Digo, para llegar a mi idea, ¿cachai? Como que en el fondo lo que uno determina que está a tantos años luz, en realidad puede ser menos. Pues esta misma distorsión que se genera por los cuerpos en el espacio. O puede que sea muy poca, no sé. Pero digo yo que en el fondo no es preciso el calcular la distancia en el Exacto. Por espacio. ejemplo, cuando hablamos de lo que pensaba Newton, eh, entra en tu margen de lo que estás hablando del tiempo. Pero, por ejemplo, cuando entramos a lo que sería la relatividad del tiempo, que es la que postula Einstein, que según la teoría de la relatividad especial, el tiempo es relativo y depende de la velocidad del observador y también depende de dónde se mueva y a qué velocidad estará experimentando el paso del tiempo el observador. Y si está en reposo, también hace un cambio. O Ya, sea, pues, es totalmente relativo dentro de la postulación de Einstein. sí, pues, pero también le agregamos el factor de la distorsión de los cuerpos en el espacio, ¿cachai? Que tampoco se Y considera sería mucho. totalmente válido. Sí, pues, tampoco no se considera, yo nunca había escuchado que se considere el tema de la distorsión que se da por los cuerpos. Lo que te hablaba otra vez de las distancias, pues que lo mismo pasa con las distancias que uno puede considerar que un metro para nosotros, no sé, pues, un metro para nosotros, pues que ese metro lo trasladáis a otro punto en el espacio, cerca de un cuerpo más grande, y la distorsión va a hacer que ese metro se estire como un elástico, ¿cachai? ¿Sí? Por ende se duplica o bien se puede contraer exponencialmente, ¿cachai? O sea, puede ir para los dos lados, dependiendo de qué tan cerca esté de este cuerpo masivo. Pues digo, en el fondo las distancias son Ya, tú te estás refiriendo entonces ahora, hiciste una a todo. combinación. A Tomaste la a la modificación de, mediante la interacción, claro. Es que son dos variables, el tiempo y el espacio son dos variables que se ven afectadas por la distorsión, ¿cachai? O sea, van de la mano. ya, tomaste la primera parte que habías mencionado, agarraste la postulación de Newton y ahora estás agarrando la de Ya la me, relatividad general, que es ya me la... están copiando por la chucha. ¿Por qué me copian la idea, weón? Es que son la única forma que tenemos de medir el tiempo. En sí no es una definición, sino que lo que Bueno, estamos hablando de diferentes tipos de maneras que tenemos para poder entender el tiempo y poder medirlo. Por ejemplo, en la bueno, relatividad general, la que están mencionando ahora, el tiempo también se ve afectado por la gravedad. Los objetos masivos como los planetas y las estrellas pueden curvar lo que sería el espacio-tiempo, lo que también a su vez influye en lo que sería la percepción del paso del tiempo. uno que le pone cabeza para sacar estas hipótesis, mira, están todas pensadas ya. Por no leer. Por no leer, pinche. Pero esas son las tres maneras que tenemos de poder observar y medir lo que sería el tiempo. Pero recuerda que hablamos de la caja cuando hablamos de la relatividad del tiempo. Hablamos del tiempo absoluto cuando... Perdón, al revés. El tiempo absoluto cuando hablamos de la caja. De la relatividad del tiempo hablamos dependiendo del observador. O sea, es relativo ¿Me dependiendo de dónde estás hablando estemos y de la la caja con velocidad. limitantes o sin limitantes?
¿Qué caja? No estoy hablando de la caja negra, estoy hablando de la caja como espacio temporal en donde a lo que nosotros nos referimos como realidad de todo lo existente. Pero esto yo diría que es un mantel estirado nomás, o sea, porque no le pondría límite a la realidad. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos el conocimiento de todas las partes de la caja, Exacto. solamente Es podemos que, percibir una parte de la caja, por lo tanto hay limitantes finalmente. A es que eso la nosotros caja le ya llamamos, a los ya le ponéis cuatro limitantes, paredes, pues. nosotros le colocamos el nombre de universo observable. Sí, es que ya le ponéis cuatro paredes, ya me limita la Sí, caja. pero si es un universo observable, simplemente entonces tendría que cambiar de posición para observar lo demás. No Sería sé, no es tan complicado, no fácil. tendríamos cómo hacerlo. Por ejemplo, No es tan fácil. ni siquiera conocemos cuál es el Es que centro yo, del universo. es que yo creo en la, o sea, yo creo más que nada Sí, en la claro, realidad. no, pero yo me estoy basando en el fenómeno. Es que yo en Sí, ese caso lo vería como la realidad procedural, por el fondo que a medida que más conocimiento vamos teniendo, más se va expandiendo continuamente, ¿cachai? O sea, es como el mapa del Minecraft, pues tú vas avanzando el mapa y crees que llegas hasta el final del mapa, pero no, efectivamente se genera más mapas de forma instantánea. O sea, vas descubriendo nuevas cosas, va creciendo, se va no, expandiendo, exacto. claro. Yo que soy de Resident, ¿sabes? No, el Minecraft no. A ver, a ver, a ver, pero así Eh, lo veo por el fondo, Imagínate el tiempo cronológico, el cómo nosotros lo podemos percibir de manera biológica. Todos tenemos un reloj biológico en nuestro cuerpo y lo vivimos de distinta manera. Y va a depender también del cómo nos sintamos mediante el estímulo que estemos viviendo. ¿ya? Vamos a percibir el tiempo de diferente manera al resto. Ah, Más, percepción del ¿Y tiempo. cómo llevas tu reloj exacto, biológico? Yo estupendamente. exactamente. Depende mucho del reloj biológico. Por ejemplo, yo funciono de noche. Y para mí el día se me hace cortísimo porque es el momento que puedo descansar. Y durante la noche es cuando más trabajo. Y se me hacen eternas las noches porque lo disfruto. Ya otras veces que se hacen lentísimas porque lo que estoy haciendo no me gusta. Sí, pero eso es como todo. Cuando hacemos el que espera, desespera. Exacto. Simplemente lo que queremos es que pase rápido. Yo creo que Pero es un rasgo evolutivo igual, el tema de que algunas personas desarrollan su cabeza más para trabajar de forma vespertina o Sí, diurna. Como que, yo es funciono como, mejor de noche. igual. Pero lamentablemente hay que adaptarse en el sistema porque no todos trabajos van de El la mano sistema como... estaba totalmente errado. Sí, o como que igual... por ejemplo, Manifestación. esa Vale. es otra manera de ver el tiempo, por ejemplo, de manera evolutiva. Es muy buena la explicación de la manera evolutiva. Por ejemplo, en la biología evolutiva, el tiempo sería como un concepto para comprender los procesos del cambio y la adaptación de la especie a lo largo de las generaciones, por supuesto. Lo que se hace es tratar de manera en que las características biológicas y los comportamientos de los organismos van cambiando a lo largo de los periodos de tiempo, ya serían geológicos y evolutivos, po. Ya, Por Sí, ejemplo, dale, adaptación. la adaptación al medio, exacto. Por ejemplo, el tiempo evolutivo se mide en escala geológica y por generaciones, por el tema de la especiación, el tema de la cantidad de años para generar un cambio para llegar a la especiación con Cambios la especie. visibles. Es un show de por medio. El tiempo evolutivo se refiere, por ejemplo, a los cambios que ocurren a lo largo de largas escalas de tiempo. Generalmente estamos hablando de millones de miles de años, que este es el periodo durante el cual ocurrirían los procesos de evolución que conducen a lo que sería la aparición de nuevas especies, donde ocurriría el tema de la especiación para poder que exista lo que sería la adaptación de la especie al ambiente. Y el drama es que dentro de este proceso perecen muchas, porque no son funcionales, por el tema del Hombre, equilibrio sí, claro. natural. Así que porque la sería la evolución es extinción de solo... algunas. Es que la evolución es como prueba y error, básicamente. Exacto. Por ejemplo, en la escala geológica, la evolución de las especies se va midiendo a través de grandes unidades de tiempo geológico, o sea, como las eras, los periodos, las épocas. Las especies van evolucionando lentamente en este marco temporal, po. No, es súper poco el cambio.
a veces de manera casi imperceptible, porque recordemos que ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El de a poco. No, Pero, bueno, todos los años muta el virus. Por ejemplo, de la gripe, todos los años muta. claro, pero eso Y se verá a es nivel. y se adapta, y es un cambio relativamente muy rápido. En el caso de los virus, las bacterias y los hongos, sí. El cambio es muy Es por rápido. es por la complejidad de Y es las acelerable. formas de vida. Sí. Mientras más básica la forma de vida, el salto de rasgo o de multiplicidad de factores. Una pregunta, hablando de bacterias y virus. Que el otro día tuve una discusión. ¿Cómo tenéis la percepción de... ¿Pensáis que la bacteria o que el virus está vivo en sí? Es un zombie. La bacteria o el virus está vivo en sí. Primeramente, el virus no es un ser vivo. Es un zombie. Está en estado cuántico. Está Aún, vivo al mismo tiempo. aún hay un debate por medio porque hay muchos neurobiólogos y biólogos, varias áreas multidisciplinarias están ahí en ese debate del por qué el virus todavía no es considerado un ser vivo. Y es porque no es dependiente. Perdón, no es independiente, es dependiente Independiente. Ok. es dependiente del huésped. Así que no se puede considerar un Sí, ser pero vivo. que sea dependiente del huésped no le quita la vida. El caso de que se muera el huésped, sí se muere. Ese es el problema. Sí, pero es como si nosotros dejáramos de comer, es lo mismo. La Así que cosa es que hay que no recordar confundiría eso. hay que recordar que el virus, cuando se propaga y pasa de una persona a otra, no está comiendo. Lo que está haciendo es proliferarse. Pero es que mira, el Ajá. virus estaría como un estado entre un parásito y, por ejemplo, los Es un tardígrados. parásito realmente. ¿Cachai? Que el tardígrado cuando puede estar en diferentes tipos de condiciones, ¿cachai? Está inactivo, totalmente inerte. Y cuando está en condiciones favorables, se activa para poder, ¿cachai? Procrear y multiplicarse y mantenerse con vida. Yo creo que sería como un parásito, ¿cachai? Con la capacidad ¿De de, invernación? de invernación, claro, como de alterar su metabolismo, básicamente. Pero a cero, sí, o sea, de seguir alterar el metabolismo, sino que simplemente cancelarlo, ¿Ya? para evitar su Sí, pero en ese degradación. aspecto yo tampoco lo definiría como que es inerte. O sea, no, sí, aunque estuviera invernando, o sea, sigue estando vivo en sí. Es una entidad biológica, pero no se caracteriza por ser un ser vivo. Pero es que hay organismos que pueden, por ejemplo, congelarse, Ya. pasar el invierno congelado y después volver a la vida, o sea, no estaría dentro del mismo aspecto Entonces, si decimos que no está vivo, está muerto. No, porque hay que entender Sí. qué cosa es un virus. Por ejemplo, un virus es una entidad biológica que se caracteriza por ser extremadamente pequeña y simple. Consiste simplemente en un capsid de proteínas, que Sí, sí. lo que tiene en sí es material genético que puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos. El pero por virus, eso, el virus no tiene una estructura celular y depende Sí, pero, completamente de una célula del huésped para poder replicarse. y sí, pero es lo que te he dicho antes, nosotros también dependemos de la comida para vivir. Entonces, y el virus depende de la célula. Ah, ok, perfecto. Pero aunque en este caso no dejaría de estar. O sea, es que sería inviable, o sea, porque sigue estando ahí. pero creo que hay que Aunque definir entrara en primero, invernación, como dice Julio, aunque entrara en invernación, sigue afectando. por eso hay que definir la vida, pues la vida básicamente es Uh, un el, ordenamiento complejo el punto de la de moléculas. línea de qué es lo que es cuando algo inerte pasa a ser algo vivo Sí, pues, es súper complicado. ¿Dónde limitarlo, sí. limitarla? No, ¿Dónde limitarla? es que yo no Es, lo limitaría ahí, es que para mí está vivo. sí, pues, Si es lo que es tomas de manera una, filosófica, lo puedes llevar hasta una piedra. no científica, pues Pero de científica. Sí, manera claro, pero no lo De, tomas de científica, manera de, filosófica. a ver, te explico, por de la ejemplo, Inés. sí, es que es un show el tema filosófico ahí en el tema de lo que es la vida y cuál es la Sí, línea. por eso no Sí, quiero entrar ahí, porque si no no nos vamos a tampoco. cagar. Exacto. No, Por y no, ejemplo, no avanzamos. un virus no es considerado un ser vivo porque no cumple con todas las características fundamentales para poder definirlo como vida. Por ejemplo, para poder definirlo como vida tenemos características dentro del método científico. Por ejemplo, no Ujú. tienen metabolismo propio. No pueden reproducirse por sí mismos. No tienen estructura celular.
no tienen capacidad de homeostasis. O sea, no puede ser considerado ser vivo, que son las 4 características necesarias para poder considerar a un ser vivo. Pero tiene los, pero tiene Para los no estar vivo hace mucha pupa, ¿sabes? pero digo, pero tiene como la base compleja que forma la vida, pues, o sea, tiene una Sí, estructura o sea, molecular. y en el momento en el que depende de otro ser para seguir, o sea, sigue estando vivo. Es un O sea, porque parásito. tiene una necesidad, y esa necesidad no la tiene una piedra. Digo, los parásitos son dependientes, ¿cachai? Codependientes de otra entidad para poder subsistir. Es que es lo mismo, y sigue estando ahí. O sea, Hay no. diferencias también con el tema del parásito. Por ejemplo, hay principales diferencias en lo que sería el virus a un parásito. Por ejemplo, radica más que todo en lo que sería la estructura y cómo interactúan con su huésped. Por Es que ahí ejemplo, te vaya el virus, eh, como son extremadamente simples, carecen de células y estas están compuestos por simplemente material genético que los rodea. Por ejemplo, los parásitos son organismos que son más complejos aún, que pueden ser unicelulares como algunos protozoos, por ejemplo, o multicelulares como los gusanos, que Como una tenia. sí se consideran seres vivos completos porque cuentan con una estructura celular y la capacidad de poder llevar a cabo el tema de las funciones biológicas por sí mismos. Pero el virus cumple con un rol que cumple la vida, o sea, una característica fundamental de la vida que evoluciona, ¿cachai? Para poder No, Exacto. adaptarse. no, Para ojo, poder ojo, adaptarse. ojo. No. Ahí no le Como que no. llamaríamos Y el evolución. COVID, y el No le COVID, la llamaríamos cepa. evolución. Eso es mutación. No, no podemos decirle mutación entonces, pero sigue. En el momento en el que muta ya se está adaptando, gato. Sí, porque no Sí es se adapta, sí. No me digas que no evoluciona. exhibe evolución. Lo que pasa es que Ya, tú le ya puedes ves. decir No. mutación, pero Estaba en el fondo es. no estaba diciendo que no evolucione. Estaba corrigiendo el concepto del, No, lo has dicho de que la no evoluciona. mutación. Sí, yo lo escuché, sí, está Lo has grabado, está dicho, ¿qué grabado. carajo lo has dicho? Y lo voy a subir a Estoy TikTok, a Twitch. corrigiendo el tema de la Ahora lo vas a subir mutación. a YouTube, lo vas a subir mal. Cuando se toma Vamos a como generar. mutación, es Vamos a generar. diferente. Sí, oye, si el concepto es el mismo, si el final es que se adapta con un propósito, un fin para subsistir, ¿cachai? Pero vamos a ver, gato. Si no hay mutación, no hay adaptación. Lo que pasa es que yo entiendo el punto a lo que ustedes se están refiriendo. Y yo también pienso Entonces, igual que ustedes. Pero dinos que sí nomás, po. yo estoy Dinos que explicando sí el nomás. por qué aún no se considera. Eso es lo que estoy explicando. El problema que existe aquí es que sigue siendo un debate. Porque hay unos que piensan igual que nosotros y dicen, pero si cumple con todas las necesidades, aunque sean diferentes y mucho más simples, sigue cumpliendo con las necesidades. Pero como no se parametrizan dentro de las mismas características que un ser vivo, no lo quieren considerar ser vivo. Yo creo que es un tema de estructura, pero en el fondo es una entidad viva. O sea, es que lo que pasa es que, claro, definen vida como bajo parámetros de respira, se multiplica, Exacto. pero la forma en que la vida se comporta para poder mantenerse, ¿cachai? O sea, subsistir y existir, es variada y compleja en nuestro planeta, en todas partes en Sí, realidad. depende de cada especie, güey. Es que, Sí, po. Bueno, imagínate. hay bacterias que comen hasta plástico ahora, ¿cachai? Sí, más bien ya podemos parametrizar cuántos tipos de virus existen. ¿Cachai? Y eso ya... Por eso, yo considero que debería pensarse mejor. Cambiar, agregar diferentes tipos de características para poder tomar lo que sería un ser vivo. Y hay que Claro. entender que las características van cambiando, como lo mismo que hicimos con el tema de los reinos naturales. Qué bueno, naturales. Ya no los utilizamos, ya no funcionan porque las características fueron cambiando mediante la actualización de nueva información y lo que ha ido pasando genéticamente con el tema de la evolución. Así que ya no funcionan todas las características que teníamos para poder todos etiquetarlos en los reinos. Sí. Cosa de ver Pokémon, ¿no? Hay tipo Hada, tipo Igual manera me Fantasma, sigue tipo pareciendo una Metal. pollada. De igual manera me sigue pareciendo una pollada. En el momento en el que la cosa depende de otra cosa para seguir, eso está vivo, güey. Eso está vivo. Sí, yo creo que un tema de que la gente no acepta, o sea, no. Teníamos como muy cegado el concepto de qué es lo que es vida, ¿cachai? Como que siempre lo llevamos a algo más, A mí siempre a me dice escala mucho lo que mayor, se llama claro. conciencia. Es que ahí entra mucho la conciencia. Sí. Llegamos a la conciencia de No, por favor, no entremos ahí. No, Dios mío, tú tienes un problema con la conciencia. No, no, esa es Sería todo el mundo paja. con la conciencia.
Es paja, eso es No, la paja, otra ¿no? vez estuve 8 horas explicando qué es la conciencia y sigue en los otros live dándole como tarro a la conciencia. Es que no tienen de qué hablar, si creo, son esos temas que para sonar como pseudo intelectuales, pero no aportan nada, no concluyen en nada. No, pues la verdad es que no. Sí, pues si no, es Son como como los medirse la temas ver. de Dios. Sí, pues lo Pero yo me quedo mismo. pensando, digo, yo se podrá escuchar algo inteligente y digo, interesante al menos. Que va, me quedo Sí, un rato y digo, me voy, no aguanto. sí. No, ya me estresan a mí porque es que digo, pues, No, si pero esto es- te intentas ponerte a explicarlo. Primero la diferencia entre conciencia y conciencia. Lo primero, Ah, porque todo el sí. mundo se lía ahí y yo no sé cómo ni por qué, pero todo el mundo se lía. Por lo mismo. Empezando por ahí. Sí, yo creo que parte que es una definición muy personal el tema de la conciencia, ¿cachai? Porque no todos manejan la parte la parte científica, por ende la toman del punto de vista más personal. Por opinión. Claro, es como yo creo, y ahí a partir finalmente, como pero finalmente tenemos que partir de la ciencia, güey. es que no todos tienen la base científica, digo, Ojalá todos pudiéramos partir desde la ciencia y poder entender que Debería partir desde la ciencia, por favor. yo soy partidario de hasta en la filosofía partir que con una filosofía informada. Porque para mí, todo lo que no sea informado, para mí ya es una filopaja. es que la filosofía es filopaja cuando no se contextualiza con alguna No te voy a idea. decir nada porque me caes bien, porque si no ahora te daba. Tú hubieras bajado de tu ¿Qué? live. No te voy a decir nada. A mí me gusta, me encanta, me apasiona la filosofía, pero la A mí no, filosofía informada. a mí no. Bueno, tú sabes que parte de la filosofía a mí me gusta, tú sabes que a mí no. A mí me gustan las cosas que sean observables, que se pueda Claro. poner en praxis y Entonces está bien. y que se pueda ahí confirmar totalmente y aseverar.